Hoy es miércoles 11 de mayo del 2022 y hoy estamos conmemorando 34 años de la Escuela Espírita Jesús de Nazaret, allá en Coatepeque, Quetzaltenango. Y hoy, acá en Asociación Espírita Génesis 2000, vamos a hacer la reunión de este día. Miércoles vamos a empezar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Aparta también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos, así en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia, la santidad del mandato que les ha sido confiado, y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos leyendo el libro Recuerdos de la Mediunidad de Ivonne do Amaral Pereira. Nos toca el capítulo 9, Premoniciones, página 121. ¿Cómo podemos juzgar la libertad del espíritu durante el sueño? Esa es pregunta. Respuesta. Por los sueños, cuando el cuerpo reposa, creedlo, tiene el espíritu más facultades que en el estado de vigilia. Se acuerda del pasado y algunas veces prevé el futuro. Adquiere mayor potencialidad y puede ponerse en comunicación con los demás espíritus, bien sean de este mundo o del otro. Estando entorpecido el cuerpo, el espíritu trata de romper sus grilletes e investigar en el pasado o en el futuro. El libro de los espíritus arranca del capítulo 8, pregunta 402. Ha sido objeto de mucha meditación por parte de los estudiosos de los acontecimientos psíquicos trascendentales, de curiosos fenómenos de premoniciones, presentimientos y profecía. Con frecuencia los protectores espirituales nos avisan a cada uno de nosotros durante el sueño natural o provocado de hechos que más tarde sucedan, tal como han sido vistos en esos trances. ¿Será entonces que los sucesos de la existencia están preestablecidos fatalmente por un programa realizado en el más allá? Programa que nosotros mismos, los humanos, podemos ver y analizar contemplando su maqueta espiritual, por así decirlo, durante un sueño, y así, puesto sobre aviso de lo que pasará. Es posible que sea así de algún modo. Los hechos capitales de la existencia humana, pruebas, testimonios, reparaciones, etc., han sido delineados hasta cierto límite antes de la reencarnación, como revela la doctrina espírita. Nosotros mismos, si somos pretendientes lúcidos a la reencarnación, colaboramos en la elaboración del programa que tendremos que vivir en la Tierra y, por tanto, ciertos acontecimientos que se producirán alrededor de nosotros o con nosotros quedarán archivados en nuestra conciencia profunda o subconsciente. Durante la vigilia o la vida normal de relación, todo estará olvidado, sumido en las profundidades de nuestra alma, pero con la relativa libertad que el sueño produce, podremos acordarnos de muchas cosas, y los hechos que van a suceder en un futuro próximo se verán con mayor o menor claridad. Y al despertarnos habremos soñado lo que vendrá a ser considerado un aviso o una premonición. Es evidente que esa posibilidad proviene de una facultad psíquica que poseemos, una especie de mediunidad, ya que la premonición no existe en el mismo grado en todas las criaturas, aunque sea algo común a cualquier ser humano, y si es bien desarrollada podrá conceder importantes revelaciones y pruebas del intercambio humano espiritual, tales como las profecías de carácter general, que se cumplirán en el futuro, de carácter restringido al propio individuo o otro que se le sea afín. Algunos casos de premoniciones por el sueño parecen tratarse de la facultad llamada onírica, mediunidad por el sueño, tan citada en la Biblia y tan común actualmente. En importantes obras espíritas se estudia, investiga y describe ese fenómeno por eminentes investigadores de los hechos relacionados con el alma humana y sus fuerzas de acción.
Los hechos modernos de premoniciones ya no podrán causar sensación aunque continúen causando interés, y solo vienen a testimoniar los poderes espirituales que llevamos con nosotros y las relaciones con el mundo de los espíritus desencarnados. León Denis, por ejemplo, el eminente colaborador de Allan Kardec en su libro En lo Invisible, nos ofrece unos casos de ese fenómeno rigurosamente comprobados por los acontecimientos posteriores y que ocurrieron con personajes importantes de la historia. Transcribe valiosas citas de otros autores en su capítulo 13, Sueños premonitorios, clarividencia, presentimientos. En los sueños se registran con frecuencia fenómenos de premonición, es decir, se comprueba la facultad que poseen ciertos sensitivos de percibir durante el sueño las cosas futuras. Son abundantes los ejemplos históricos. Plutarco, en la vida de Julio César, hace mención del sueño premonitorio de Calpurnia, mujer de César. Ella presenció durante la noche la conjura de Bruto y Casio y el asesinato de César e hizo todo lo posible para impedir que éste fuera al Senado. Vemos también en Cicerón de Divinazione 1.27 el sueño de Simónides. En Valerio Máximo 7, párrafo 1.8, el sueño premonitorio de Alessio Rufo. Y en séptimo párrafo 1.4, el rey de Creso, anunciándole la muerte de su hijo Atis. En sus comentarios, Montluc refiere que un sueño le advirtió la víspera del acontecimiento de la muerte del rey Enrique II, atravesado por la lanza de Montgomery en un torneo. Sully, en sus memorias, séptimo 383, afirma que Enrique IV tenía el presentimiento de que sería asesinado en una carroza. Abraham Lincoln soñó que se hallaba sumido en una tranquilidad de muerte, turbada únicamente por sollozos. Se levantó, recorrió varias salas y al fin vio en medio de una pieza un catafalco, sobre el cual estaba tendido un cuerpo envuelto en negro ropaje, guardado por soldados y rodeado por una multitud que derramaba lágrimas. ¿Quién ha muerto en la Casa Blanca?, preguntó Lincoln. El presidente, contestó un soldado, ha sido asesinado. En aquel momento una prolongada aclamación de la multitud le despertó. Poco tiempo después murió asesinado. León Denis recuerda uno de los fenómenos más importantes mencionado por el astrónomo Flammarion en su libro Lo desconocido y los problemas psíquicos. El sensitivo aquí es el señor Bérard, antiguo magistrado y diputado, obligado por la fatiga en un viaje a pernoctar en una miserable posada en medio de unas montañas cubiertas de árboles. Vio en sueños todos los detalles de un asesinato que se cometería 3 años después en la misma habitación que él ocupaba y del cual fue víctima el abogado Víctor Arnaud. Gracias al recuerdo de este sueño, el señor Bérard hizo descubrir a los asesinos. Cita también el caso romántico de una señorita de la Charité, Nievre, que vio en el sueños al joven desconocido para ella, con quien se casaría más adelante. Gracias a ese sueño llegó a ser Madame Emilie de la Bedoyere. Las obras mediúmnicas espíritas y las obras clásicas del espiritismo advierten que muchos detalles, accidentes, enfermedades, contratiempos, situaciones incómodas, etc., no han sido programados en el más allá, en ocasión de la reencarnación del individuo que la sufre sucediendo en la Tierra, dada la imperfección del propio planeta o por efecto del libre albedrío del individuo que puede actuar en su encarnación creándolos y sufriendo sus consecuencias. El hombre posee libre voluntad y si no se conduce con sensatez, puede llenar su existencia con grandes penurias que no corresponderían a su cambio presente, y que por eso son sólo una creación actual de su voluntad mal orientada y en absoluta programación traída del invisible como fatalidad. Apoyándonos en la ciencia espírita que permite instruirse con los guías y amigos espirituales sobre puntos todavía oscuros de la misma, como lo es el fenómeno de las premoniciones, para las que no encontramos explicaciones satisfactorias en ningún compendio espírita, una vez preguntamos al amigo Charles sobre esto. ¿Puedes aclararnos el proceso por el que se nos avisa de ciertos acontecimientos en general importantes que se van a producir con nosotros y que muchas veces son como vimos en sueños o en visiones? Y él respondió psicográficamente. Existen varios procesos por los que el hombre puede ser informado de acontecimientos futuros importantes en su vida, generalmente si él se hace acreedor a esa advertencia. Implica cierto mérito o crecimiento psíquico del que lo recibe, y esto se hace a través de un amigo del más allá, un pariente, su espíritu familiar o el propio guardián mayor que le indica el evento generalmente grave o doloroso para que se prepare. Esto se hace siempre en lenguaje figurado o significado, lo que llamáis sueños premonitorios. Otra vez es el propio individuo que, recordando los acontecimientos
que le servían de testimonio reparadores ante la ley de creación, programados en el mundo espiritual en víspera de la reencarnación, los ve tal como acontecerán, como en los casos de muerte propia de personas queridas, desastres, dolores morales, etcétera, etcétera. Y sus protectores espirituales que conocen su programa de peripecias diseñando antes de la reencarnación, le advertirán en el momento necesario, bien sea a través del sueño o por intuición. Puede suceder que en un caso de traición de amor, por ejemplo, prueba que tanto hiere a los corazones sensibles, o en los casos de lealtad de un amigo, etc., la persona durante el sueño penetre en el aura del otro por quien se interesa, y ahí descubra sus intenciones leyendo sus pensamientos y los actos ya realizados mentalmente, como en un libro abierto, pudiendo comprobar lo que el otro pretende hacer en su contra, como si fuese un sueño, ya que todo fue hábilmente grabado en su conciencia y las imágenes fotografiadas en su cerebro. Permitiendo su recuerdo al despertar, aunque no sea muy claro, el hecho se producirá en el futuro y ahí tiene el aviso. Por otra parte, siguiendo la trayectoria espiritual de las acciones de una persona encarnada, un amigo de la espiritualidad podrá deducir con precisión un acontecimiento que sucederá más tarde. Podrá comunicar esto a su amigo terrestre y lo hará de modo sutil en sueños o con presentimientos. El estudio de la ley de causa y efecto es matemático e infalible para las entidades espirituales elevadas y de esta forma se comunicará con su alumno terrestre a través de la intuición, presentimiento, premonición, sueño, etc. El estudio de la matemática de causa y efecto es obligatorio e indispensable para las entidades que quieran seguir la carrera trascendente de guardianes o guías espirituales. Es un estudio profundo, científico, que se empleará hasta prever el futuro remoto de la propia humanidad y los acontecimientos que se producirán en el globo terráqueo, como son hecatombes físicas o morales, guerras, hechos famosos, etc. De ahí provienen las profecías, cuando el sensitivo altamente dotado de poderes supranormales comparte fielmente esta información a sus contemporáneos. Es uno de los estudios que requieren un curso completo de especialización. Además, se suma a ello la circunstancia de que todos esos acontecimientos están unidos de manera general al curso de la evolución tanto del planeta como del individuo, y el instructor de este último, así como los auxiliares del gobierno del planeta, pueden percibir lo que sucederá de aquí a un año, un siglo, un milenio, por el estudio y las deducciones científicas sobre el programa de evolución de la creación, pues el tiempo no existe en las esferas de la espiritualidad y la entidad sabía deducirá fácilmente y con precisión matemática los sucesos en general subordinados al trabajo de la evolución como si se tratase del momento presente. El individuo que sufrirá una prueba o que tendrá que presentar testimonios de valor moral por la expiación jamás lo ignora en su estado espiritual de libertad a través del sueño o del trance mediúmnico. Puede caer en trance mediúmnico sin ser espírita, en especial cuando se duerme, visto que consintió en experimentar todas esas lecciones reparadoras, pero si no conserva intuiciones de ese tipo en el estado normal humano, las almas amigas y piadosas podrán hacer que las recuerde en sueños, preparándole y ayudándole a adquirir fuerzas y serenidad para ese momento. Hay casos en que el aviso vendrá por alguien próximo al paciente, pero accesible a las infiltraciones espirituales premonitorias. Agradeced a Dios las advertencias que os son concedidas antes de las pruebas. Ellas indican que no sufriréis solos, que amigos desvelados permanecen a vuestro lado, dispuestos a enjugar vuestras lágrimas con los bálsamos del santo amor espiritual inspirado por el amor de Dios. Con esas pequeñas indicaciones y estudiando tan interesantes fenómenos, creemos que llegaremos a vislumbrar algo sobre el mecanismo de los avisos trascendentes que tantos de nosotros hemos recibido del mundo invisible antes que se produjeran acontecimientos importantes en nuestras vidas. A continuación, el lector encontrará unas cuantas advertencias de esa naturaleza concedidas a nosotros y a personas de nuestro entorno y que tendrá interés para los estudios trascendentales. No nos es posible escribir un libro con toda la información que disponemos, además de aquellos hechos ocurridos con nosotros. Entendemos, sin embargo, que para el testimonio que la doctrina espírita nos exige y para esa verdad que tuvimos la felicidad de poder comprobar, serán suficientes los que aquí exponemos. Yo era, como todavía soy medium de premoniciones, cualquier acontecimiento grave, feliz o desdichado respecto a la familia y menos frecuentemente en lo que se refiere a amigos y a la colectividad, se me ha descrito en sueños a través de parábolas, mucho antes que sucedan, exactamente como el proceso por el que obtengo las novelas mediúmnicas.
en el año 1940, por ejemplo, cuando Benito Mussolini, poderoso ministro del rey de Italia, se encontraba en la cima del poder, durante un sueño trance onírico o mediunidad por el sueño a que tanto se refiere la Biblia, me fue revelado su trágico fin, tal como luego pasó, incluso su cadáver profanado colgado de un poste y sus pobres ojos aterrorizados. Fuera de las órbitas, como más tarde la prensa y los noticiarios cinematográficos expusieron a relatar los acontecimientos de Milán en 1945. Al día siguiente a ese sueño, referí el hecho a mis familiares como una premonición, pero no me creyeron, pues no había efectivamente ninguna razón para ser informada espiritualmente del futuro que esperaba al poderoso Duce, como era llamado ese personaje. Además, ¿cómo podría él caer tanto desde su prestigio de verdadero César? Los años pasaron y al acabar la Segunda Guerra Mundial, los hechos sucedieron tal como yo asistí a ellos en sueños hasta en sus mínimos detalles. ¿Pero por qué me avisaron a mí? ¿Habría yo quizás asistido a alguna clase de curso de causa y efecto en el más allá y retenido esos acontecimientos sin mi recuerdo? ¿O qué extraña corriente me había llevado a la percepción de acontecimientos que implicaban a ese personaje? ¿Sería un profeta? ¿Pero con qué finalidad si yo no le iba a dar publicidad? ¿Sería por la existencia de corrientes favorables al hecho que animaban mis pensamientos, ya que, meditando frecuentemente en aquel hombre de estado, suponía entrever en ella la reencarnación de cierto emperador romano con características muy parecidas a las del altivo Duce? Son preguntas para las que no encuentro respuesta. Un año antes de este extraño acontecimiento que implicaba a Mussolini, es decir, en el mes de enero de 1939, viviendo entonces en Minas Gerais, soñaba frecuentemente con un cortejo fúnebre muy concurrido y que parecía muy real. Al frente del mismo iba un hombre con una bonita corona de flores naturales. Yo acompañaba al féretro detrás del coche funerario, bañada en lágrimas y sintiendo como el corazón se destrozaba de angustia, pero desconociendo la identidad del muerto. Durante cerca de 6 meses prosiguió la misma visión en sueños, sistemáticamente incómoda e irritante. También durante los desdoblamientos en cuerpo astral yo veía el mismo féretro. Lo acompañaba y lloraba angustiada. Charles aparecía entonces y me hablaba con palabras consoladoras, pero que nunca recordaba al despertar. Una noche, sin embargo, al acompañar el cortejo que persistía en los sueños, vi que los acompañantes paraban. Trajeron un banco y el ataúd fue puesto sobre él. Reconocí el lugar de la escena, cierta calle de la ciudad de Barra do Piraí, en el estado de Río de Janeiro, al lado de la línea férrea del centro de Central de Brasil. Esa calle lleva al cementerio local donde estaba mi madre. Me acerqué al ataúd como movida por un irresistible automatismo. Abrieron la tapa y vi un cadáver cubierto de flores. Retiré el paño que tapaba su rostro y entonces reconocí a mi madre. En efecto, por el mes de septiembre de aquel mismo año, mi madre enfermó gravemente. El 1 de octubre por la mañana yo intentaba reposar después de una noche insomne, velando a la querida enferma. Me adormecí y luego en un sueño muy lúcido, mi padre, fallecido 4 años antes, se acercó a mí para decirme con satisfacción: esperamos a mamá aquí al día 7, al día 17. Le haremos una recepción como se merece. Está todo bien. El 18 de octubre expiraba, porque durante todo el día 17 solo tuvo vida orgánica bajo la acción de aceite alcanforado, y los detalles que yo había visto en la larga serie de sueños allí estaban. El cadáver de mi madre fue rodeado de bonitas flores ofrecidas por sus amigas y el cortejo fue idéntico al del sueño, incluso con el hombre delante cargando la bonita corona de flores naturales como era costumbre en la época, y al tránsito a pie por la misma calle camino del cementerio. Varias son las formas por las cuales nuestros amigos del mundo espiritual nos indican los grandes acontecimientos de nuestra vida. También la muerte de mi padre fue descrita antes que ocurriese, pero a través de una parábola por el espíritu de Becerra de Meneses. Como se verá más abajo, la visión por el sueño no fue tan fuerte ni tan dramática como la relativa a la muerte de mi madre. Aunque encerrase el mismo aviso premonitorio, al parecer, el carácter de los instructores espirituales influye mucho en la forma en que crean las visiones o avisos que nos conceden. En esas o en otras circunstancias que llevan el sello de su propia personalidad, el espíritu Charles, a pesar de su elevación moral espiritual
y el inequívoco amor con que se consagra mi espíritu se caracteriza por un modo enérgico de actuar. Si cuenta hechos imprime el propio tono positivo en la forma de proceder. Como ya tuve oportunidad de relatar en estas páginas, exige el máximo de mis fuerzas mediúmnicas, y en cuanto a las pruebas por las que he pasado, llego francamente a declarar que no me ahorraría ninguna de ellas porque eran necesarias para la reeducación de mi carácter, solo prometiendo sufrirlas conmigo y ayudarme a soportarlas. Los 2 libros que me concedió mediúmnicamente, Amor y Odio, y En las vorágines del pecado, son obras fuertes, vigorosas en la exposición de lo dramático, capaces de llevar la emoción al alma del lector. El sueño premonitorio anunciado de la desencarnación de mi madre se caracterizó por escenas del mismo tipo dramático, emocionantes por el realismo y también por la persistencia, ya que durante cerca de 6 meses las visiones me perseguían de forma constante. Becerra de Meneses, sin embargo, con su carácter dulce y como temiendo molestar al prójimo, se refiere a asuntos igualmente dramáticos, pero suavizándoles con expresiones más delicadas. Así son los libros mediúmnicos que me concedió, así como el aviso del paso de mi padre para el mundo espiritual. Aviso que dulcificó con la propia presencia, como para inspirar confianza y sugerir protección. De esta manera, un mes antes de la muerte de mi padre, ocurrido en enero de 1935, me vi durante un sueño al lado de este mentor espiritual y delante de una pantalla que podía ser cinematográfica. Mi padre había enfermado hacía ya un año, pero en aquel momento había mejorado considerablemente y nadie esperaba un desenlace próximo. Yo me sentaba delante de la pantalla junto a mi padre, mientras Becerra de Meneses, en un plano más elevado, se mantenía de pie apuntando para la pantalla con un pequeño bastón de alabastro y dijo: «Verás ahora lo que sucederá a tu padre dentro de bien pocos días. Esos hechos son naturales en la vida de un espíritu y no debemos lamentarlos». Apareció en la pantalla un edificio del tipo de una pequeña mansión antigua que tenía su belleza clásica, pero en ruinas. A cada momento el edificio oscilaba amenazando desmoronarse. Las paredes tenían grietas, los cristales de las ventanas rotos, la pintura ennegrecida, mientras que los ratones iban y venían por dentro y fuera de la casa, voraces, royendo las paredes y la madera, perforándolo todo. De repente el edificio se desmoronó con estruendo. Oí el ruido de las paredes al caerse hasta los cimientos, vi levantarse una polvareda y un montón de escombros por tierra. Pero en su lugar había quedado otro edificio, el mismo tipo de mansión, grandioso y bello, de líneas clásicas, pero nuevo, ligero, gracioso, como construido con un material nebuloso brillante. Comprendí el significado de la escena y me puse a llorar. Pero mi propio padre, que se hallaba presente en espíritu, me abrazó cariñosamente, al tiempo que exclamaba sonriente: «¿Pero qué es eso, hija mía? ¿No eres espírita? ¿Por qué lloras?». Un mes después, mi padre moría de repente, víctima de un edema pulmonar agudo que se había roto ahogándole en sangre. Y yo, en efecto, sufrí y lloré mucho después de su muerte, pues de todos los hijos yo fui la que más padeció con su ausencia. A su vez, mi padre, al enfermar un año antes, había sido avisado de que dentro de un año sería llamado a la patria espiritual y que se preparase para el inevitable evento. Hizo caso, organizó los papeles de la familia, puso todo en orden para evitarnos preocupaciones después de su muerte. El aviso había venido a través de la evidencia en estado de vigilia durante la hemorragia nasal, que había durado 17 horas y que había marcado el inicio de su enfermedad. Se trataba, por tanto, de una manifestación espírita con aviso premonitorio, y los amigos espirituales que entonces le visitaron fueron su madre y Charles, a quien él llamaba Dr. Carlos. Se puede deducir que frecuentemente somos advertidos de los hechos dolorosos, pues muchos más raras son las noticias que tenemos de un futuro feliz. El hecho que presentaremos a continuación se rodea del dramatismo observado en el referente a la desencarnación de mi madre. Diríase que el guía espiritual informante poseía el mismo carácter enérgico y positivo de Charles, aunque sus particularidades presentan cierta dosis de romanticismo y belleza. Una amiga de mi familia, Rosa Amelia S.G., residente en una antigua ciudad del estado de Río de Janeiro, iba a casarse y encargó el vestido para la ceremonia a la antigua casa de modas Park Royal de Río.
Faltaban solo 15 días para la boda cuando la feliz novia, que tenía solo 18 primaveras, una noche soñó que recibía por correo el paquete con su ajuar. Muy contenta, lo llevó al interior de la casa rodeada de sus familiares que acudieron curiosos, pero al abrir la caja lo que encontró fue un traje completo de viuda, con el clásico velo negro típico de la época para las viudas recientes. La joven gritó, horrorizada. Cerró la caja bruscamente y se despertó llorando convulsivamente. Estuvo consternada durante 2 o 3 días, pero la perspectiva feliz del próximo enlace, los preparativos, la presencia amable del novio, que tenía muy buena salud y se reía mucho de las preocupaciones y el nerviosismo de la prometida, intranquila por perderlo, la tranquilizaron enseguida haciéndole olvidar la pesadilla. En la semana de la boda llegó el paquete por correo y lo recogió ella misma tal como había soñado, pero no acordándose más del sueño que había tenido y comprobando encantada la hermosura de su vestido de novia, de satén blanco adornado de flores naranja y con un velo de tul vaporoso y lino, y una guirnalda simbólica. Se casaron el sábado siguiente. 2 meses después, sin embargo, el joven esposo, de visita en Río de Janeiro, enfermó de tifus, volviendo a casa ya en estado grave y muriendo algunos días después. Y solo en la misa del 7º día, la joven viuda se acordó del sueño que había tenido antes de la boda, al verse vestida exactamente como el sueño había profetizado. No me dijeron si el traje de viuda llegó por correo como los de la novia, expedidos por la misma casa. Lo que estoy bien segura es que la joven Rosa Amelia permaneció viuda por 20 años. Por esa época, cuando la conocí personalmente, encontró al que iba a ser su verdadero esposo extranjero, que venía de Europa, era como su otra mitad, y había permanecido ausente hasta aquella fecha. Se casó con él y vivió muy feliz otros 20 o más años. Y a pesar del romanticismo de su vida, esta fue la expresión de una realidad que yo presencié y oí de sus propios labios. Podría decirse que la técnica espiritual para tales casos permite que se repitan las clases de avisos, pues muchos de ellos se parecen, como los 2 siguientes, que son semejantes unos con el citado por el escritor espírita León Denis en relación al anuncio de la muerte del presidente de los Estados Unidos de América del Norte, Abraham Lincoln, y otro con lo ocurrido a mi padre durante la noche en que enfermó, implicando no un sueño, sino la manifestación espírita a través de la evidencia, con la particularidad de ser una noticia del desenlace que ya había ocurrido. La señora B.C.M., residente de una ciudad próxima a Río, era madre de 9 hijos y esperaba el 10º para dentro de un mes aproximadamente. Nada hacía suponer en su estado un desenlace fatal, pues se sentía bien, tenía asistencia médica y no había tenido ningún problema en sus partos anteriores. Un mes antes de dar a luz, soñó que se encontraba en su casa y percibía un movimiento inusual en la misma, llanto de sus hijos y hermanos y personas vestidas de negro que entraban y salían de la casa silenciosas y consternadas. Sorprendida, se encaminó al salón de visitas para enterarse de lo que pasaba, pues este hecho insólito le intranquilizaba. Al llegar allí, vio un catafalco con un ataúd rodeado de velas, la pared cubierta de coronas fúnebres, gente entristecida y a sus hijos deshechos en llanto. Preguntó entonces a una persona: ¿qué ha pasado? ¿Quién ha muerto? Míralo, le respondieron. Se acercó al ataúd, retiró el paño que velaba el rostro del muerto y se reconoció a sí misma. Un mes después, la señora B daba a luz a su 10º hijo, pero una circunstancia imprevista le hizo abandonar el envoltorio carnal para alcanzar las consoladoras estancias espirituales. El movimiento en su residencia el día de sus funerales fue exactamente como el que vio durante el sueño, según sus propias descripciones a la familia y a los amigos antes de morir. El otro caso, no menos dramático y real, es sin embargo diferente, ocurriendo de la siguiente forma. La señora N.O. residía en una ciudad de Minas Gerais, pero fue a Río de Janeiro para someterse a una delicada operación quirúrgica. Su hijo más joven, de 15 años de edad, era alumno de un afamado colegio religioso de la ciudad minera, y su madre le dejó allí interno mientras ella era operada en Río. Hacía 3 días que había sido operada
cuando el colegio hizo una excursión a un pantano próximo. Al atravesar un frágil puente de madera que enlazaba ambos extremos del pantano y hacerlo los 120 alumnos y profesores a la vez, el puente se rompió lanzando al agua a numerosos jóvenes, entre los que se encontraba Alejandro, el hijo de N, quien perdió la vida junto a otros 4 compañeros. Los familiares no contaron lo sucedido a la madre enferma, esperando que se recuperase. Pero 5 días después del desastre, en la madrugada, la enferma confesó haber distinguido en la penumbra una neblina que inundó el cuarto. Tuve la impresión, decía, de que la neblina se levantaba del lecho de un gran río. Mi hijo se fue levantando lentamente como surgiendo del fondo de las aguas. Le reconocí y me dijo: «Mamá, te vengo a decir que el domingo por la mañana morí ahogado en el pantano». Y los familiares no pudieron hacer más que confirmar el acontecimiento a la pobre madre, la cual al parecer mereció clemencia del cielo, pues soportó con entereza la gran prueba. En lo que respecta a mí, una manifestación del mismo género, pero con perspectivas diferentes, se acaba de presentar en mi vida, de medium practicante con impresionante realismo. Mi hermano Pablo Aníbal, empleado de la Compañía Siderúrgica Nacional en la ciudad de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro, había enfermado gravemente en diciembre de 1964. Era un antiguo caso de nefritis que se había agravado, volviéndole hipertenso con frecuentes amenazas de edemas pulmonares y disneas muy dolorosas. En mayo de 1965 su estado se agravó de tal forma que temimos un desenlace inminente. Era Benjamín de los 7, el más querido por los 6 hermanos que le vieron nacer, y nuestra tristeza era mayor cada día que pasaba, pues aunque la doctrina espírita nos consuele, comprendiendo los dictámenes de las leyes naturales y dándonos resignación ante las pruebas diarias, la muerte en la tierra todavía constituye una seria prueba para los que ven partir a sus seres queridos hacia el otro plano de la vida. Y ninguno de nosotros quedará indiferente ante este hecho inevitable. Yo estaba a su lado en el hospital donde estuvo durante 13 meses, y el 25 de mayo, en la madrugada, fatigada e insomne, me recliné junto a la cama y me sobrevino una ligera somnolencia, entrando en estado de semitrance adecuado para el intercambio con lo invisible. Vi entonces que mi madre, fallecida hacía 26 años, se aproximaba a nosotros, miraba atentamente al enfermo y luego se volvió hacia mí diciendo con naturalidad: «Descansa tranquilamente, morirá en enero de 1966». Mi hermano Pablo Aníbal efectivamente falleció el 18 de enero de 1966. Hay otros avisos que traen alegría y felicidad, que parecen revelaciones protectoras y que implican caridad para el que lo recibe, y expresan la simpatía que un encarnado puede inspirar a los desencarnados. Algunos de esos avisos, como el que a continuación citamos, se diría que eran intrigas o maledicencia, pero analizamos en profundidad el hecho, nos daremos cuenta que en lugar de intrigas demuestran al espíritu de justicia y protección al ser más débil. Bastará un ejemplo para que todos meditemos no solo sobre la necesidad de cultivar el verdadero espiritismo y practicarlo, sino también sobre la prudencia que debemos tener al decidirnos a dar ciertos pasos importantes en nuestra vida de relación, pues, como ya hemos dicho, no todas las pruebas que sufrimos en la tierra han sido programadas como algo imperioso en nuestro camino. Muchas tristezas, disgustos y sufrimientos son el fruto de la irresponsabilidad de nuestros actos bajo nuestro libre albedrío en la presente existencia. Una joven espírita que conocí, residente en Minas Gerais, era medium y era muy caritativa con los espíritus sufridores desencarnados. Conmovía su ternura afectiva con los obsesores, los suicidas y los endurecidos del mundo invisible, y era digna de ser imitada. La rodeaba de protección y amor, orando por ellos diariamente con súplicas vehementes. Leía la doctrina espírita y el Evangelio, invitándoles a oírlo, compartiendo su comunión con lo alto, daba limosnas a los huérfanos, viejos y enfermos. Era un corazón sentimental y romántico incluso en la práctica de la doctrina de los espíritus, ya que les ofrecía flores,
cogidas de su jardín, margaritas, rosas y violetas, cultivadas por ella misma, diciéndoles en pensamiento mientras removía la tierra o la regaba: mirad, queridos hermanos, estas flores son vuestras, las cultivo para vosotros. Mirad cómo Dios es de bueno y generoso, que a través de un pequeño esfuerzo nuestro permite que misteriosamente de la tierra salgan estas bonitas flores para alegar nuestras vidas. Todo es bello, bueno y generoso dentro de la naturaleza y alrededor nuestro, desde el sol que nos alumbra y calienta, protegiéndonos la vida, hasta la tierra que nos regala los frutos de su fecundidad. ¿Por qué solamente seremos malos nosotros? Practiquemos siempre todo lo bello y agradable. Sepamos cultivar el amor en nuestros corazones para con todo, y veremos que todo sonreirá alrededor de nosotros, dándonos alegría, felicidad y nuevos horizontes para realizar mayores y mejores conquistas. Así como nuestros malos pensamientos, al atraer corrientes espirituales negativas, actúan en contra nuestra, haciéndonos infelices, los buenos, un sentimiento suave, una actitud afable atraerán corrientes amorosas que suavizarán las peripecias diarias. Y así como nuestras malas acciones son vistas por los desencarnados, atrayendo a los de orden inferior para convivir con nosotros e incluso para obsesionarnos, también nuestras buenas actitudes atraerán a los buenos espíritus a nuestro lado y actuarán sobre los inferiores para neutralizar sus intentos contra nosotros y reeducarles con nuestro ejemplo. La joven en cuestión se ganó el aprecio de los espíritus del más allá, incluso en las regiones más infelices, dada su dedicación a los sufridores, que pasaron a estimarla mucho, reconociéndola como una amiga y una abnegada protectora. Gracias a su bondad era respetada por aquellos infelices que se encontraban en el radio de acción de sus actividades mediúnicas, y a los que les gustaría un día poderles demostrar igualmente amistad y gratitud. Marcia, como así se llamaba, se enamoró del señor R.S.M., a quien conocía superficialmente y que la pidió en matrimonio. Dadas las circunstancias de su vida particular, era huérfana y sufría la angustia de su situación social al no tener familia. Creía que el matrimonio iba a resolver todos sus problemas y que aquel hombre sería el amigo que el cielo le enviaba para ser su protector en la tierra. Una bendición que la compensaría de todos los disgustos que había pasado en su condición de huérfana pobre. Era sincera, sentimental y romántica, y creía que el novio también lo era. 15 días después de la petición de mano, comenzó a soñar que un grupo de espíritus de humilde categoría y mediocre nivel moral en el más allá le avisaban sobre las intenciones de su prometido y otros detalles de su mal carácter y hechos de su vida particular. Es un hipócrita, decían a la vez, indignados, señalando al pretendiente que durante los sueños aparecía a su lado, un hipócrita capaz de cualquier infamia. Cree que eres heredera de una fortuna y eso es lo único que le mueve hacia ti. No te ama, pues es incapaz de amar a nadie, y si insistes en ese compromiso tendrás grandes problemas en tu vida. Y pasaban a enumerar los defectos del señor R.S.M. y la serie de deslices que ya había cometido. Las primeras veces que soñó esto, la joven Marcia lo atribuyó a sus propias preocupaciones e incluso a mistificaciones de espíritus perturbadores que querían perjudicarla. Pero al repetirse con mucha insistencia, se impresionó de tal forma que realizó averiguaciones sobre el individuo a quien iba a confiar su propia vida, constatando entonces la verdad de los avisos contenidos en los sueños, avisos que provenían de corazones sensatos y amigos. Se rompió el compromiso y la joven espírita continuó en su dulce tarea de aconsejar a los necesitados del mundo astral con las manifestaciones de su ternura espiritual y evangelizadora. Finalmente, concluyendo esta larga exposición, el más interesante de cuantos sueños premonitorios me han advertido ocurrió en mi juventud, cuando me comprometí con la doctrina espírita y mis 18 años florecían llenos de aspiraciones tiernas y bonitas. Fue una parábola vivida por mí bajo la sugestión de la entidad espiritual que me advirtió que me debería fortalecer para renuncias muy dolorosas y difíciles, para que mayores sinsabores no me hicieran todavía más infeliz. Como veremos, la técnica usada por los mentores para profetizar las luchas y sufrimientos por los que yo debería pasar fue semejante a las demás premoniciones e idénticas a las
escenificaciones vividas para recibir los libros que me fueron concedidos a través de la psicografía. Hay que destacar que ese sueño, muy lúcido, mostraba escenas tan reales y vividas que yo podía afirmar que todo era sólido, material y no fruto de una fuerte sugestión por el poder de la voluntad mental. Me vi delante de un gran puente en ruinas que debía atravesar para llegar al otro extremo. Abajo rugía un río tenebroso de aguas revueltas y crecidas que sacudían el puente. Yo estaba vestida de forma vaporosa con los cabellos sueltos y coronada de rosas blancas. La noche a la luz de la luna era bella y sugestiva, dejando ver el azul del cielo y las estrellas que brillaban muy limpias. A mi lado percibía una entidad elevada, era Vitengun Sampaio, envuelto en una túnica romana vaporosa y brillante y con una corona de laurel, como los antiguos intelectuales romanos y griegos. Me decía: es necesario que lo atravieses, es el único recurso que tienes, tendrás ayuda. Me eché a llorar, temerosa ya que al intentar entrar en el puente oscilaba con mi peso. Entonces Vitencourt Sampaio tomó mi brazo y repitió: venga, no tengas miedo, el que quiere lo consigue. ¿No sabes que la fe mueve montañas? Tendrás ayuda, ten confianza. Amparada de esta forma atravesé el puente lentamente, deshecha en lágrimas mientras las aguas rugían abajo amenazando tragarlo y a mí también. A cada paso se producían nuevos bandazos del puente cuyo suelo en mal estado me dejaba entrever el abismo que existía bajo mis pies. Llegando al lado opuesto, me acuerdo todavía que el gran amigo repitió el aviso del futuro que me esperaba y que no era nuevo para mí, porque ya había tenido otras profecías sobre la misma. Es el único recurso que tendrás para poder vencer: dedicarte al Evangelio de Cristo y a la doctrina de los espíritus. No esperes nada del mundo, porque nada te concederá. Eres un espíritu culpable, a quien la clemencia del cielo extiende su mano para poder levantarse del oprobio del pasado. No conocerás el matrimonio, no tendrás un hogar, y espinos y luchas se acumularán bajo tus pasos. Pero unida a Jesús y a la verdad, obtendrás fuerzas y tranquilidad para soportar y vencer todo. Efectivamente, la premonición se realizó íntegramente, día a día, minuto a minuto. Mi existencia ha sido una travesía constante sobre un río de dolores que el Consolador amparó y fortaleció. Podríamos citar otros muchos ejemplos, muchísimos, recogidos por todos del círculo de las propias relaciones de amistades o de la observación, tanto que podrían llenar uno o más libros interesantes para deleite de los estudiosos de los hechos sobrenaturales, pero los que se exponen aquí bastan para recordarnos que sobre todo ofrecen grandes demostraciones de la verdad eterna que no debemos despreciar, manifestaciones del mundo espiritual que se relaciona con nosotros tomando parte en todos los sucesos de nuestra vida. Prueban además la existencia del alma más allá de la muerte, sus complejas posibilidades, su individualidad después de desprenderse de los lazos carnales, los derechos que les son concedidos por la ley de la creación, de entenderse con los hombres, manteniendo con ellos y ahí se quedará porque la página 138 no está. No me digas. Uh-huh. Sí. Porque ya después está el siguiente capítulo, pero es bastante interesante, ¿verdad, Coca? Sí, estaba escuchando que increíble también cómo es que le daban avisos a todos los hermanos de lo que podía suceder, ¿verdad? Y incluso en momentos así más más críticos daban el aviso para que uno pudiera tomar las prevenciones necesarias para ello, ¿verdad? Entonces, qué interesante precisamente acerca de lo que hemos estado hablando otras veces, ¿verdad? Acerca de tienen esa facultad. Sí, realmente. De poder observar lo que va a suceder tiempo adelante, ¿verdad? Aunque ellos no sepan realmente cuánto tiempo es, ¿verdad? Pero les llega. Imagínate 4 años antes de que desencarnara su mamá.
1935 y en 1939 en septiembre desencarnaba. Sí, estaba viendo también ahí y a los 2 meses el papá también, ¿verdad? Y el papá 4 años antes. Sí, pero fue el año, no me acuerdo, tío, la fecha no me recuerdo muy bien ahí, pero también el papá, ¿verdad? Y lo interesante es cómo pudo ver de una forma alegórica esa estructura de ese edificio, cómo caía, cómo se derrumbaba, cómo todo se hacía a pedazos, pero que se mantenía mucho más lindo, mucho más espléndido, como el ave fénix, pienso yo. Sí, a raíz, ¿cómo se llama? De la práctica del evangelio, ¿no? Y lo que mencionaba también de el apoyo del mundo espiritual para prepararse, incluso le mencionaba los hermanos, ¿va? Quien se preparase y que era espírita, entonces que tenía que verlo de una forma más comprensible. Exacto, y el hecho además que es lo que hemos platicado en otras oportunidades, porque no venimos con una vaga idea, pero no estamos realmente empapados de cuál es el programa que traemos, como por ejemplo en ese caso, de la manera que ya le dijeron que no va a tener familia, Sí. ¿verdad? Y que tenía que atravesar ese puente caudaloso, difícil, pero que le extienda el brazo Viticondur Sampaio. Exacto, como espíritus protectores, ¿verdad? Que estaban ahí observando. Pero te digo, ¿cómo se llama? Que no todos tenemos esa, no es una dicha, pero sí vislumbrar lo que realmente hemos planificado antes de reencarnar. Porque ¿cómo sabemos si, por ejemplo, nosotros tenemos descendencia, ¿no? Y si de repente en el plano espiritual había sido el plan que no, ¿verdad? Y si, por ejemplo, no tenemos descendencia, pero ya estaba planificado en el plano espiritual que íbamos a tener 3, 4 hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder detectar eso? Porque eso es como se llama, es complejo. Sí, es bastante complejo, pero lo que manifiestan acá es hacer todo el bien posible y no dejarnos envolver solo por la parte material, ¿verdad? Exacto, siempre seguir los valores espirituales, ¿verdad? Como decían, porque de un momento a otro, como yo te decía ahí, se tiene que dar el paso respectivo, ¿no? Pero precisamente incluso cuando le habían manifestado que solamente tenía 1 año, ¿sabes? Como me estoy comentando, entonces en ese tiempo verificó que quedaran bien todos los papeles, que no tuviera ningún problema en la familia, ya cuando fue desencarnada, ¿eh? Sí, bastante interesante, porque ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta cómo el apoyo del mundo espiritual es bastante grande, cómo cuando mencionan acá con respecto a los sueños, ¿verdad? De las diferentes personalidades que en diferentes épocas, en diferentes culturas, en diferentes siglos, existieron esos sueños para preparar a los diferentes personajes y en algunas ocasiones se quedaban asombrados, pero también lo que ella manifestaba, nuestra querida hermana Ivonne, en cuanto a los sueños que tenía y que tenía bastante acertado y con mucha antelación, porque como no existe tiempo en el plano espiritual, no se puede determinar si es en el presente o es en el futuro, pero que iba evaluando conforme iban dándose los acontecimientos. También una parte, solo déjame recordarme bien de esa parte, de cómo es eso, que muchos de nuestros hermanos aquí en la humanidad sienten de una manera tan fácil, ¿verdad?
le mienten a uno, le mienten a otro y después aseguran algo que no ha sucedido. Pero con una naturalidad tal que uno realmente les cree, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno va viendo, por ejemplo, el caso de este hermano que solamente quería la supuesta herencia que tenía esta hermana huérfana, ¿no? Realmente no lo tenía, pero él creía que sí lo tenía, entonces estaba cortejándolo para obtener lo que quería, que era prácticamente la plata, ¿verdad? Entonces, vemos ahí precisamente cómo es que se mienten sentimientos, se miente, cómo se llama, de una manera tan natural que muchas veces nos cuesta detectar cuando realmente están diciendo la verdad. Es difícil, ¿verdad? Y sin embargo, cabal, como no les cuesta y no tienen hecho valor de decir la verdad, entonces andan inventando una serie de circunstancias y no les importa. No les importa absolutamente nada el estar mintiendo. Pero lo que no saben es que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y entonces quien está acostumbrado a estar mintiendo, ya después se le va cayendo todo eso que ha construido a base de mentira, ¿verdad? Entonces, pero yo me quedo como se llama así como estupefacto de la facilidad efectivamente y que aseguren algo que no es cierto, ¿verdad? Que era lo que platicábamos en otra oportunidad, porque no sabemos cómo se llama realmente. Uno puede tener sus valores, pero hay otra gente que no tiene sus valores y que puede decir y deshacer un montón de circunstancias con el más mínimo escrúpulo. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado también. También dentro de lo que mencionas, podemos nosotros analizar. Primero, que esta hermana Marcia era muy dedicada a asistir a los hermanos que estaban en sufrimiento, muy dedicada a la evangelización, al estudio del Evangelio según el Espiritismo. Cuando realizaba algunas plantaciones en su jardín, las dedicaba a nuestros hermanos en sufrimiento, les hablaba de una forma muy cariñosa para que se dieran cuenta de la bondad del Padre. Entonces tal era su sinceridad que por eso mismo tuvo la oportunidad de ser advertida a través de entidades que querían su bienestar y no querían ningún mal para con ella, porque ella realmente se dedicaba al bien. Entonces tomemos en consideración también que ella fue huérfana, que no tenía familia, que existían una serie de circunstancias que obviamente sí le ayudaba, sí servía, pero había cierta soledad dentro de lo que se lee en la lectura. Entonces, ella al estar escuchando constantemente esa serie de advertencias, tiene la oportunidad de investigar realmente a la persona que estaba interesada en desposarla, ¿verdad? Y se da cuenta de la realidad. Y qué hermoso, cabal, este caso, porque ella estaba sembrando mucha gratitud en todo lo que estaba ayudando. Entonces, si no querían que estuviera sufriendo ella, verse en manos de un patán, de un mentiroso, de un hipócrita, como bien se decía en la lectura, ¿verdad? Que solamente lo que quería era su dinero y nada más. Entonces, ella está sufriendo la pobre al lado de esta persona, ¿verdad? Y eso me llama la atención, lo que pasa muchas veces en nuestra sociedad y en las sociedades aquí en este planeta Tierra, ¿verdad? Que muchas veces hay hombres y mujeres, aunque sea de los dos géneros, ¿verdad?, que están a la par de otra persona en una relación solamente por interés. Pero ahora, como se decía el chiste, ¿verdad?, ahora no es por interés sino por el capital, ¿verdad? Ya no por los intereses sino por el capital que está en ese tipo de relación. Entonces no les importa cuáles son sus cualidades, cuáles son los defectos, porque al final de cuentas van a tener acceso a los bienes materiales que están proyectándose él o ella en esta relación.
Entonces, vemos cómo se van desvalorizando y va cambiando la escala de valores en ese tipo de relaciones. Obviamente no puede salir nada bueno de una relación de esa naturaleza en la cual no solamente lo que nos motiva es lo material. ¿Qué puedo yo usufructuar de esos bienes materiales o de ese dinero? ¿Verdad? Entonces, y lamentablemente hay muchas familias que se han unido con base en con esos fundamentos, solamente viendo la capacidad económica que tiene uno o la otra, y entonces midiendo o calculando cuál es la situación económica en la cual van a vivir, y sin tener mayor en cuenta los sentimientos en ese caso. Entonces vemos que es una mala apuesta porque aparentemente ganan porque están teniendo la situación económica en la cual quieren estar, pero internamente, afectivamente, probablemente no van a estar infelices. Sí, y ahora tomando y volviendo a retomar la parte donde decía lo de el Duce Mussolini en Italia, 5 años antes de cómo fue su tragedia, cómo fue derrocado, cómo fue humillado y todos esos detalles increíbles que pudo ella observar. Y bueno. Pero exacto, eso quiso comentar especialmente, ¿verdad? Que con la claridad, porque incluso el vestido que le habían mandado también a otro de los personajes que estaban ahí, que iba a ser como de vestido de viuda, ¿verdad? Sí. Exactamente el mismo estilo estaba viviendo, ¿verdad? Como los famosos de Yabú, ¿no? Sí. Y habían vivido esos momentos, ¿verdad? Que ya definitivamente ya estaba planificado que iba a suceder de esa manera. Sí. A los pocos meses del casamiento por la tifus, ¿verdad? Exacto. Entonces, y tener la capacidad de poder observar y ver eso, ¿verdad? Es bien interesante poder tener esa facultad, ¿verdad? Y si no recuerdo mal, hay un libro espírita en donde manifiesta lo que mencionaste, cuando una persona se había visto de un año antes vestida de una forma increíble, iba a conocer a una persona y cuando lo ve se sorprende enormemente un año después, porque es la misma persona que había visto a través del sueño, y eso hizo que se desmayara, y ya posteriormente se conocen y todo y se casan. Sí, qué interesante. Creo que es uno de los libros de las obras básicas de Allan Kardec, creo que manifiesta esa historia, ¿verdad? sí. Y eso es increíble, ¿verdad? Increíble, pero no sabemos si es positivo o negativo el tener ese tipo de premoniciones. Sí, cabalmente lo que indican acá es saberse uno conducir rectamente, hacer todo el bien posible, no utilizándolo a beneficio en cuanto a perjudicar a otros, sino que para de alguna manera ayudar, porque que es difícil, pero si no es cuando dicen sueños oníricos, ¿verdad? O de Biblia, y que parte de eso son premonitorios, entonces le hace uno recapacitar y analizar los acontecimientos. Y cuando manifiestan con respecto a lo en aquel entonces, que cómo se tenía el ataúd, el área, la caminata hacia el cementerio, la corona, que eran muy, muy lindas, o sea, muy naturales, las flores, me hizo recordar que antes de que mi papá desencarnara, yo había visto cabalmente un área bastante verde, que iban a enterrar a alguien en un cementerio, muchas flores, pero muchas flores. Y yo lo atribuía a otra persona, pero nunca pensé en que meses después mi papá se iba a enfermar y posteriormente iba a desencarnar.
y los tengo muy claro. O sea, te lo tengo claro y analizo y han pasado 24 años. Pues chica, sí. O sea, cuando estaba leyendo ese párrafo y cuando mencionaba a ella con respecto al féretro, con respecto a las flores, con respecto al área verde, a lo hermoso del ambiente, igualmente me sucedió y uno lo puede casi que transcribir por como que fuese una fotografía. Pues chica. Sí, qué excelente, ¿verdad, amigas? Eso y... Sí, hay para dónde, porque te iba así triste a la vez, pero ¿cómo se llama? Es parte, ¿verdad? Es parte, ¿cómo se llama? De los acontecimientos que tenían que darse en su momento. Fíjate que ahorita que mencionaste eso me hizo recordar lo que pasaba con esta persona que se había casado y que estuvo 20 años de luto. Sí. ¿Verdad? Pero impresionante que después de esos 20 años se volvió a casar y con una persona con quien, según lo que manifiestan a grandes rasgos, vivió bien. Sí, porque yo estaba calculando que si, por ejemplo, ella tenía 18 años, o 18, 17, 18 años cuando 38. se casó, entonces tenía unos 38 y para vivir otros 20 años aproximadamente, según la lectura, ¿verdad? Sí. Entonces, 58, 60 y pico. Hubo una anécdota que nos manifestaba Claudia Hernández estando allá en Ixpetín, en donde habían dos personas, uno de 60, el otro de 70, o de 70, ambos, no recuerdo bien las edades, que se conocieron y decidieron casarse. Entonces muchos decían, pero ¿por qué si no van a vivir mucho tiempo? Pues el tiempo en que vivamos vamos a vivir felices. Y me gustó la anécdota, me gustó mucho esa historia porque tiene razón. Y si mal no recuerdo, también Carlitos y Claudia se casaron ya grandes también, sí. Y habían tenido, creo que... Ambos, ambos habían tenido una primera pareja, los dos. ¿Verdad que sí? Ya estaban más grandes ellos cuando ya formalizaron una nueva relación, creo yo, ¿verdad? Sí. Pero no me recuerdo las edades. Yo no recuerdo, no recuerdo mucho las edades como mencionas, pero el hecho es que ambos se conocieron y se apoyaron en cuanto a la divulgación de la doctrina espírita y en cuanto a, ahí sí literalmente, al amor entre ambos, al amor entre ambos y al amor a la humanidad. Sí, porque hubo química entre ellos, ¿no? Sí. Pues bueno, así es como finaliza este capítulo. ¿Y quieres hacer la oración final? Dale, Horacio, porque... Ok. Me está mirando un poquito la garganta por el viento. Ok, vamos a... Dale, Horacio. Oración al finalizar la reunión. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.